Si buscáramos construir una definición de lo que debemos entender por política exterior, podríamos decir que esta constituye la defensa del interés nacional en el extranjero, a través de la implementación de un conjunto de acciones encaminadas a la salvaguardia de ese beneficio común, mismas que se encuentran por mandato constitucional, reconocidas dentro del conjunto de facultades y obligaciones del titular del Ejecutivo Federal. Si bien es cierto que los precarios resultados en materia de política exterior en nuestro país no han sido responsabilidad exclusiva de ninguna de las administraciones pasadas, sí responden a los efectos de una mala orientación de ella. Sobre todo, que en estos años recientes se han caracterizado en esta política por la ambición personal excesiva, por la carencia de una estrategia nacional, acciones desarticuladas y sobre todo ausencia de liderazgo. Esto lo decimos y lo observamos todos los mexicanos. Tan solo basta analizar los trabajos realizados en lo que va de la presente administración encabezada por Enrique Peña Nieto, quien ha demostrado conducir el destino de la política exterior de una manera miedosa y débil, y con una total falta de autenticidad, de conformidad con la realidad social que vivimos en nuestro país. Pues a pesar que desde el inicio de la gestión peñista, su titular ha realizado un considerable número de giras internacionales en las que destacan a Estados Unidos, España, Portugal, Italia, Honduras, Ecuador, Colombia, Cuba, Suiza, Turquía, Indonesia, Rusia y Panamá. Ha también participado en 12 foros multilaterales, incluyendo la cumbre G8 y G20. Ha recibido la visita de 60 jefes de Estado y 59 cancilleres. Hoy por hoy, nada más lejos estamos de que México se proyecte hacia un mayor liderazgo global que le permita impulsar el desarrollo nacional que tanto necesita nuestro país. Todo este conjunto de giras, visitas y participaciones se nos revelan como un sinsentido ante la realidad social y económica de nuestro país, un país que está sumergido en la pobreza. La pobreza es un gran negocio para los gobiernos inmersos y emergidos de la corrupción. Les voy a refrescar la memoria a todos los inmersos en el quehacer de la Cancillería mexicana y tratar de ilustrarles un poco a todos estos personajes que pertenecen a la Cancillería mexicana y al servicio de los intereses económicos, sociales y políticos, pero no de nuestro país, sino de otros países. El artículo 1 de la Ley del Servicio Exterior Mexicano faculta al Servicio Exterior Mexicano como el cuerpo permanente de funcionarios del Estado, encargado específicamente de representarlo en el extranjero y responsable de ejecutar la política exterior de México de conformidad con los principios normativos que establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. A partir del 11 de junio de 2011, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 1, establece un reconocimiento expreso de los derechos humanos contenidos tanto en la propia Carta Magna como en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte. De esta misma forma, el numeral estipula que todas las autoridades en el ámbito de sus competencias tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. El principio de universalidad deviene del reconocimiento de la dignidad que tienen todos los miembros de la raza humana, sin distinción de nacionalidad, credo, edad, sexo, preferencia o cualquier otra situación, por lo que los derechos humanos se consideran prerrogativas que le corresponden a toda persona por el simple hecho de serlo.
El principio de interdependencia consiste en que todos los derechos humanos se encuentran vinculados íntimamente entre sí, de tal forma que el respeto y garantía o bien la transgresión de alguno de ellos necesariamente impacta entre otros derechos entre sí, en el entendido de que por esta interdependencia unos derechos tienen efectos sobre otros. Se debe tener una visión integral de la persona humana a efecto de garantizar todos y cada uno de sus derechos universales. El principio de indivisibilidad indica que todos los derechos humanos son infragmentables, sea cual fuere su naturaleza. Cada uno de ellos conforma una totalidad, de tal forma que se deben garantizar en esa integralidad por el Estado, pues todos ellos derivan de la necesaria protección de la dignidad humana. El principio de progresividad establece la obligación del Estado de generar en cada momento histórico una mayor y mejor protección y garantía de los derechos humanos, de tal forma que siempre estén en constante evolución y bajo ninguna justificación en retroceso. El mismo texto del artículo en comento establece que las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales, favoreciendo en todo tiempo a las personas en su protección más amplia. Los tratados internacionales desempeñan una función subsidiaria que complementa a la norma constitucional, sin que ello signifique la derogación o desaplicación de una norma interna ni su subordinación a la norma internacional. El servicio exterior depende del Ejecutivo Federal. Su dirección y administración están a cargo de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Y tanto el titular del Ejecutivo Federal como el que encabeza la Cancillería mexicana solo ocupan el puesto, ¿para qué creen? Para tomarse la foto y salir en los medios de comunicación de Televisa, Azteca y otros diciendo que están preocupados por el respeto a los derechos humanos de nuestros conciudadanos y de los extranjeros que ocupan nuestro territorio para lograr su sueño anhelado de llegar a los Estados Unidos. Ya solo falta que Peña Nieto y Mid salgan tomándose una selfie, que ahora están de moda, en el tren llamado La Bestia. Ambos presumieron también de la reforma de telecomunicaciones en el foro de Davos, Suiza, y muchos de los presentes aplaudieron esa gran apertura democrática, según Peña y sus cómplices, pero duraron más los aplausos en el foro que lo que en verdad resultó de la reforma. Ya cuando se presentó el proyecto de las leyes secundarias, solo bastó con que el dueño de Televisa le hiciera una llamada a Peña y esta reforma reformadora se cayera y quedara a modo de un duopolio maquiavélico y engañoso para todos los mexicanos. Las fotos de la Cancillería que se toman en cada uno de sus eventos en el extranjero también solo son imágenes para la portada de los medios pagados con el alto costo de la vida para los mexicanos. Yo quiero preguntarles, ¿cuándo hemos escuchado de parte de la Cancillería mexicana que haga un pronunciamiento enérgico con respecto a la masacre que se está cometiendo en Gaza? ¿Cuándo la Cancillería se pronuncia en contra de los atropellos y altos abusos de las autoridades que resguardan la frontera norte, matando a sangre fría a conciudadanos? ¿Cuándo la Cancillería se ha pronunciado por los abusos de las autoridades militares sembradas por Estados Unidos en la frontera sur de nuestro país? ¿Cuándo la Cancillería ha realizado una visita a los patios en donde se albergan a los conciudadanos que serán deportados y que son tratados de manera indignante, denigrante, y que cuando se les deporta se les traslada por otra frontera diferente a donde cruzaron, poniéndolos en riesgo y a merced de la delincuencia organizada? La pregunta es, ¿cuándo vamos a dejar de ser tan agachados y sumisos ante este gobierno que tenemos? Las estadísticas que presenta el informe de Peña Nieto no coinciden con la realidad de la Cancillería.
cuando se han atendido las observaciones, jamás se han atendido las observaciones que ha hecho la ONU y otras instancias respecto a los asesinatos de mujeres, a la inseguridad y en materia de derechos humanos. La Cancillería de Estados Unidos no se tienta el alma cuando dice que México es inseguro, cuando emprende campañas para que los estadounidenses no visiten a nuestro país por la inseguridad y el peligro que representa. El gobierno de Peña Nieto, por más que trata de maquillar las declaraciones del gobierno de Estados Unidos, pues solamente hay que leer estas maquillaciones que hace y solo basta leer un periódico o algún analista del vecino país y nos daremos cuenta que ellos no están creyendo en la palabrería de Peña Nieto y sus cómplices. Estados Unidos sabe muy bien que México está al borde del colapso social, con más de la mitad de sus casi 100 millones de mexicanos viviendo en la pobreza, el nulo crecimiento económico que es una realidad, el fortalecimiento de un enemigo voraz para el bolsillo de los ciudadanos, mejor conocido como impuestos. ¿Y qué decir de estos impuestos en la frontera norte? Así como los persistentes problemas de violencia que mantienen a dos entidades federativas como Tamaulipas y Michoacán fuera de todo control político por parte del Estado, y una tasa de asesinatos, para que se enteren esos que están chiflando, de 19 por cada 100,000 habitantes. De este tamaño son los asesinatos, por si lo ignoran, que creo que sí lo ignoran. ¿De qué sirven las fotos de Peña Nieto y Mid con los representantes de los vecinos países del sur, cuando al año son secuestrados en territorio mexicano 20,000 migrantes latinoamericanos? En resumen, la política exterior del Estado sigue reprobada, pese a tener en su haber un considerable número de instrumentos internacionales ratificados, como por ejemplo, en materia económica, contamos con una red de 12 tratados de libre comercio en 44 países. ¿De qué sirven? Lo único que nos debe de quedar muy claro es este triste desdibujo de nuestra patria, de nuestro México, y el servilismo por parte de Peña Nieto y todos sus aliados a favor de estas reformas y de estos intereses que fueron defendidos en el pasado con mucha sangre. ¿Es cuánto?